En este vídeo voy a presentar lo que son las funciones en Python. Las funciones son unos elementos que están en todos los lenguajes de programación. En todos se usan de una forma muy similar. La importancia que tienen las funciones se debe a que sirven para tareas que se repiten, no en el sentido en que tienen los bucles, por ejemplo, no son una secuencia de tareas que se repita una detrás de otra, sino que si en un programa se dan una serie de instrucciones que se pueden usar en distintos bloques, pues ahí pueden entrar las funciones. También sirven para reducir el tamaño del código, obviamente, puesto que si vamos a cambiar una serie de bloques repetitivos a lo largo de un programa por un solo bloque, pues el tamaño del código se reduce y se facilita, simplificándolo. También aíslan partes del código. Esto puede ser útil, por ejemplo, para detectar errores, para hacer que determinadas partes de un programa pues sean independientes del resto. Y por último, también ayudan a diseñar programas, porque a la hora de hacer un diseño previo y un análisis importante de lo que es el programa, pues se pueden separar en bloques con funciones distintas e independientes. Si eso se lleva al extremo, podría llegar al caso en el que el bloque principal del programa sea simplemente una sucesión de funciones una detrás de otra. Las funciones son como un bloque de instrucciones. Estas funciones pues pueden recibir unos datos de entrada llamados parámetros, aunque podrían no recibir ninguno. Luego producen una determinada tarea, realizan su función y pueden devolver una serie de resultados, aunque también podrían no devolver ninguno. En algunos lenguajes de programación, cuando no devuelven ningún resultado, se llaman procedimientos, pero en el fondo es lo mismo que una función. En Python las funciones se escriben de la siguiente forma, como se ve aquí en el cuadro, con la palabra clave def, luego el nombre de la función, que para nombrarlo se usan las mismas reglas que para las variables, es decir, se pueden usar números, letras mayúsculas y minúsculas, el guión bajo, pero debe empezar por una letra. Y entre paréntesis se incluyen los nombres de los parámetros. Si es necesario, puede no tener ningún parámetro de entrada. Luego los dos puntos y a continuación abajo, de forma indentada, como en otras ocasiones cuando se escriben bloques de instrucciones, pues todas las instrucciones o sentencias que compongan nuestra función. Vamos a entender ahora todos estos conceptos con unos ejemplos. Ya tenemos aquí abierto el entorno de Python a la izquierda, el programa a la derecha y vamos a empezar. Supongamos un programa muy sencillito con una función que vamos a definir, def función, no le vamos a poner ningún parámetro y pues lo que vamos a hacer es que ponga print simplemente una frase. Muy bien, terminamos ahí la definición de nuestra función y ahora vamos a poner un pequeño programa también que simplemente ponga inicio. Ahora llamamos a nuestra función con la palabra que la define, función. Y terminamos con otro texto final. Muy bien, le damos a ejecutar y lo vemos ahí a la izquierda, es decir que pone inicio, luego bienvenido, que era lo que estaba previsto en nuestra función, y luego fin. Este es el ejemplo más sencillo, más básico de función, que lo que contiene es simplemente una serie de instrucciones, en este caso solo una, la de print. No tiene ni parámetros de entrada ni resultado. Bien, un detalle, si colocamos la definición de nuestra función, ahí lo vemos a la derecha, si lo colocamos después, pues nos va a dar error, porque ahí está, lo vemos, que nos dice que el name función no está definido, is not defined. Claro, eso porque hay que recordar que el lenguaje Python es un lenguaje interpretado, es decir, que va con esto de aquí, que sería nuestro código, va desde el principio hasta el final, leyendo y ejecutando cada instrucción, interpretándola. Es decir, que cuando llega
aquí a la segunda línea, que es la de función, todavía no sabe qué es lo que es función porque está después. Por eso en Python hay que definir las funciones antes de usarlas. Se puede colocar al principio del programa o en medio, pero siempre antes de usarlas por primera vez, porque si no dará error. Bueno, vamos a complicar un poquito las cosas y vamos a poner una función que la volvemos a colocar al principio, que sea, por ejemplo, con un parámetro. Entonces vamos a poner en este caso una función que se llame doble y ponemos aquí número. Entonces lo que vamos a hacer es poner una variable que llamaremos número doble igual a 2 por número, y que finalmente nos escriba en la pantalla eso, el número doble. Bien, entonces nuestro programa empezará con inicio, llamaremos a doble, por ejemplo, de 2, y vamos a llamarlo otra vez doble de 8, y luego fin. Vamos a probarla. Y ahí se me ha olvidado ahí un paréntesis, que eso no existe, efectivamente. Y le probamos y ahí está. Entonces empieza el programa, le damos a doble de 2, con lo cual nos escribe el número 4. Y luego doble de 8, con lo cual escribe el número 16. Es decir, que esa función nos ha ahorrado las sentencias que tiene en su interior por las dos veces que lo usamos, y además estamos ya aprendiendo a usar los parámetros que en este caso es número. Bien, vamos a hacer la última forma que tienen las funciones, que es la de también devolver un resultado. Si a esta función le decimos, por ejemplo, que nos devuelva precisamente ese número doble, pues vamos a poner con esta sentencia también reservada con la palabra clave return. Return lo ponemos como el número que hemos creado, return número doble. Bien, el programa lo vamos a dejar igual, vamos a hacer doble de 2. Claro, lo que ocurre es que ahora doble de 2 simplemente calcularía el doble. Si lo queremos imprimir, tenemos que usarlo dentro de la función print, por ejemplo, print doble de 2, y aquí lo mismo, print doble de 8. Muy bien, le damos a ejecutar y pues nos hace lo mismo que antes, claro, solamente que lo hemos hecho de una forma distinta. Ya hemos aprendido también a devolver un valor. Las funciones pueden tener varios parámetros, pueden tener un número indefinido de parámetros de entrada, solamente pueden tener un número de salida, solamente un dato de salida. Puede ser un número, puede ser otro tipo de dato, pero solamente uno. Vamos a probar, por ejemplo, con una función que sea multiplica. Entonces vamos a ponerle que como parámetro de entrada de número 1, número 2, y entonces pues que el producto sea la variable que va a usar, que sea número 1 por número 2, y que precisamente nos devuelva ese producto. Con lo cual pues lo vamos a emplear aquí. En este caso pues usaríamos el multiplica de 2,8, y aquí lo vamos a usar otra vez, multiplica de por ejemplo 5,6. Lo vamos a probar y vamos a ver que efectivamente la primera pasada de la función ha multiplicado 2 por 8, lo hemos escrito en la pantalla, 16, y luego 5 por 6. Un detalle más también, aunque en principio los valores que se pasan como parámetros, que aquí son número 1 y número 2, pues sería lo suyo el poder indicar el número exacto en cada vez que se usa la función, pero podríamos tener un número por defecto. Por ejemplo, supongamos que quiero hacer
un número 2 por defecto que sea el 5, con lo cual pues vamos a probar aquí. En el primer caso pues vamos a dejarlo igual, y en el segundo solo vamos a poner el número 5 como parámetro. Le damos a ejecutar y lo vemos ahí que en el primer caso ha sido igual que antes, efectivamente ha multiplicado 2 por 8, con lo cual el resultado es 16, y en el segundo, que solo lo hemos metido el primer parámetro, el segundo estaba por defecto, que era el 5, así que lo que ha multiplicado es 5 por 5. Luego, otra posibilidad que tienen también las funciones en Python es que se pueden poner los parámetros con su nombre. En otros lenguajes no es posible, pero aquí sí. Es decir, que en lugar de poner aquí simplemente multiplica 2,8 indicando esos parámetros, pues podemos decirle que número 1 sea igual a 2 y número 2 sea igual a 8, poniéndolo más explícitamente. Así, a la hora de leer el programa se ve mucho más claro el significado de cada uno de los parámetros. De igual manera, aquí podemos poner que número 1 sea igual a 5, y vamos a cambiarlo, y ahora voy a poner número 2 igual a 3, y lo voy a poner antes del número 1, indicando así que lo puedo cambiar de orden siempre que les dé el nombre adecuado. Entonces, como vemos ahí a la izquierda el resultado, pues esta vez lo ha hecho bien y ha multiplicado correctamente, interpretando cada uno de los dos números de forma correcta. El variable scope, o alcance de las variables, significa en qué momento están las variables disponibles para usarse. Cuando Python entra dentro de una función, ocurre que todas las variables que usa dentro de esa función son independientes del resto. Digamos que son variables locales, a diferencia de las variables que están definidas fuera de la función, que se llaman globales. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a crear ahora una función que sea función como antes, y ponemos una variable 1 y variable 2. Bien, vamos a hacer algo, por ejemplo, le vamos a dar vamos a escribir la variable 1, vamos a escribir la variable 2, y vamos a crear una variable que sea suma igual a variable 1 más variable 2, con lo cual pues vamos a crear esa variable. En principio no vamos a hacer nada con ella. Y ahora, fuera de la función, vamos a escribir una frase inicial y vamos a llamar a la función con los valores. Vamos a poner pues 3,7. Bien, y vamos a intentar acudir o usar ese valor suma que ha creado dentro la función. Vamos a intentar escribirlo, y finalmente pues escribimos la palabra fin. Bien, le damos a ejecutar y ahí lo tenemos. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando ha llegado a suma, a pesar de que suma era una variable que habíamos definido dentro de la función, pues fuera de la función no es reconocida. Bien, sin embargo, variables que están definidas fuera, variables globales, sí se pueden usar. Vamos a hacer aquí la prueba. Por ejemplo, empezamos con el inicio y vamos a crear una variable global, y le vamos a dar un valor igual a 7. Y ahora, dentro de mi función, vamos a usar el valor variable 1, variable 2, y vamos a poner aquí suma igual a variable global más variable 1 más variable 2. Para ver que funciona, vamos a escribirlo directamente aquí, o vamos a devolverlo. Return suma. Con lo cual, pues aquí podemos usarlo directamente dentro de la función, pero no podemos acudir al valor suma porque no lo tenemos. Vamos a probar
y lo tenemos ahí a la izquierda, que primero nos escribe el 3, que era el primer parámetro, luego el 7 y luego la suma de 3 más 10 más 7, con lo cual dentro de la función sí se ha podido acceder a esa variable global. También podemos modificar los valores de las variables globales. Por ejemplo, aquí en la función podemos hacer variable global igual a 5 en lugar del valor que tenía inicialmente, y luego vamos a comprobar el valor que tiene esa variable fuera del programa, fuera de la función, en la programa principal, print variable global. Bien, si le damos a ejecutar, a ver qué nos hace ahora, pues vemos ahí que igual que hasta ahora ha escrito 3, 7, luego ha sumado la variable global, pero con el valor 5 más 3 más 7 son 15, y luego pues hay que fijarse de lo que ha ocurrido con esa variable global. Resulta que el valor de la variable global no se ha cambiado. ¿Por qué ha ocurrido eso? Porque la variable global que yo he definido dentro de la función no es la variable global que había fuera. ¿Cómo puedo acceder para modificar las variables globales fuera de la función? Tengo que definirlas con una palabra clave, palabra reservada, que es global. Si yo pongo global variable global, le estoy diciendo a mi función que esa variable global en realidad no es local dentro de la función, sino es la que existe fuera de la función. Vamos a probar ahora el programa de nuevo y vemos que ahora sí el valor de la variable global que yo cambio dentro de la función a 5 se modifica, pero es el externo. Por eso esta función ahora mismo sí tiene acceso a las variables globales externas a esa función. Bueno, con esto hemos dado un repaso a las posibilidades que tienen las funciones dentro de Python y bueno, a partir de ahora se pueden ir haciendo programas cada vez más completos.